Pasé casi toda la mañana en la cocina, moviéndome lentamente entre las ollas y sartenes como había hecho toda mi vida. Mi hijo, Marcelo, me había llamado temprano para avisarme que pasaría por casa después del trabajo. Su voz sonó rápida, impaciente, como si tuviera demasiadas cosas en mente, pero aún así no pude evitar sonreír. Me ilusionaba verlo, aunque en el fondo sabía que hacía tiempo que nuestras visitas no eran tan cálidas como antes. Pensé que vendría con hambre, como cuando era pequeño, cuando llegaba del colegio y corría directo a la cocina para ver qué había preparado. Así que, sin pensarlo mucho, me puse a trabajar en su comida favorita. Amasé la masa con esfuerzo, la estiré hasta que quedó fina y flexible, preparé un relleno sencillo de repollo como le gustaba y freí las empanadas hasta que quedaron doradas. Al mismo tiempo, puse a guisar unas patatas con carne, un plato que siempre evocaba recuerdos de su infancia, de domingos en familia, de risas que ya no resonaban en estas paredes. A eso de las 6 de la tarde, todo estaba listo. El aroma de la carne se esparcía por el apartamento, denso y tentador. Las empanadas humeaban bajo un paño limpio sobre la mesa, mientras yo arreglaba los últimos detalles. Me senté a esperar, mirando de vez en cuando el reloj, pensando en cómo habían cambiado las cosas. Cuando era niño, Marcelo no necesitaba una excusa para visitarme. Ahora, cada encuentro parecía planificado, casi como una obligación que debía cumplir. Finalmente, oí la llave girando en la cerradura. Marcelo entró, cargando su abrigo en un brazo y el móvil en la otra mano. Apenas me saludó, murmuró algo sobre el tráfico y se dejó caer en una silla. Me esforcé por mantener una sonrisa mientras servía los platos. Mientras comíamos, intentaba sacar temas de conversación. Le pregunté cómo iba el trabajo en la oficina de contabilidad, pregunté por sus hijos, Martina y Bruno. Recordé cuando eran pequeños y venían corriendo a abrazarme, impacientes por mostrarme sus dibujos o contarme algún logro. Ahora, ya adolescentes, era raro que se acercaran. A veces me mandaban un mensaje frío para mi cumpleaños, otras veces ni eso. Terminamos de cenar en un silencio denso, y cuando limpié la mesa y me senté frente a él, supe que algo estaba por venir. No hacía falta preguntarlo. Vi su expresión tensa, el modo en que apretaba las manos sobre sus rodillas. Respiró hondo y empezó a hablar. Desde sus primeras palabras supe que lo que venía no me iba a gustar. Me dijo que su piso se había quedado pequeño, que Martina y Bruno necesitaban espacio, habitaciones propias, un lugar donde cada uno pudiera tener privacidad. Explicó que él y su esposa, Carolina, habían estado pensando en una solución práctica para todos. Que quizás, si yo me mudaba a su apartamento, ellos podrían trasladarse aquí, a este piso grande donde yo había vivido toda mi vida. Me quedé en silencio, escuchando. Él continuó hablando, tratando de adornar la idea. Que entendía que estaba encariñada con la casa, pero que ahora vivía sola, que era mucho esfuerzo limpiar y mantener un lugar tan grande, que económicamente también era una carga. Que para ellos sería un alivio enorme. Sentí una punzada en el pecho. Esta no era una propuesta hecha desde el amor, era una operación de conveniencia. Le respondí que esta era mi casa, que aquí había nacido, crecido, envejecido. Cada rincón de este piso estaba lleno de recuerdos. No era solo una casa, era mi vida entera. Mientras hablaba, recordé que cuando se casó con Carolina, hacía ya 3 años que había enviudado. Ofrecí que vinieran a vivir conmigo en aquel entonces. Les abrí mi puerta, mi hogar, pero Carolina se negó. Prefirieron alquilar un apartamento viejo, oscuro, lleno de humedad y tuberías oxidadas. Les advertí que no lo hicieran, pero no quisieron escuchar. Compraron aquel lugar y tardaron 9 años en pagar la hipoteca. Apenas 6 meses atrás la habían terminado de saldar. Y ahora, apenas respiraban libres de deudas, querían invadirme mi casa. Marcelo, viendo mi resistencia, propuso otra idea. Podríamos vender ambas propiedades. Yo me quedaría con un pequeño piso de una habitación, y ellos, con el dinero restante y algún subsidio familiar, podrían comprar algo más grande para su familia. Le pregunté, sin levantar la voz, por qué no consideraban vender su propio piso y solicitar una nueva hipoteca. Me respondió que sería complicado, que encontrar comprador llevaría tiempo,
que no sacarían mucho dinero y que una nueva hipoteca los ataría hasta la jubilación. Después de que se fue, no pude dormir. Me pasé la noche entera dando vueltas en la cama, sintiendo que una sombra pesada se había instalado en mi pecho. Recordé a Carmen, mi vieja amiga, que había confiado demasiado en sus hijos. Le vendieron su piso grande, le compraron un diminuto apartamento que apenas tenía espacio para una cama y una mesa. Después se olvidaron de ella. Cuando enfermó, no tenía dinero para sus medicinas. Su hijo, con voz cansada, le pidió que comprara medicamentos genéricos, que estaban muy ajustados de dinero, que la niña tenía clases de piano y que estaban renovando la cocina. Fue una vecina la que, viendo su estado, llamó al médico de familia. Carmen terminó pasando 40 días en el hospital. La visitábamos solo la vecina y yo. Pensé que eso mismo podría pasarme. Porque yo también había dado mucho. Dinero, tiempo, cuidados. Había regalado cosas buenas, cocinado, acompañado en momentos difíciles. Y ahora sentía que todo eso no significaba nada. Días después los llamé. Les pedí que vinieran ambos. No cociné nada especial esta vez. Solo puse unas galletas secas y una caja de bombones en la mesa. No era una celebración. Era una conversación que debía tener los pies en la tierra. Les dije que había pensado en su propuesta y que, si realmente querían proceder, pondría 2 condiciones. La primera era que elegiría yo misma dónde vivir. No iba a aceptar un lugar miserable como el que le dieron a Carmen. Y la segunda era que tendría el 50% de propiedad en la nueva vivienda que compraran. Carolina reaccionó de inmediato. No le pareció justo que yo figurara como copropietaria. Marcelo trató de explicarle que si usaban el subsidio familiar, yo no podría estar en el título, que la ley solo permitía padres e hijos. Respondí que no hacía falta usar ese dinero. Que lo guardaran para los estudios de Martina y Bruno. Que solo quería una garantía. No podía permitirme confiar ciegamente. No, otra vez. Marcelo intentó justificarse. Dijo que no me habían olvidado. Pero yo recordaba demasiado bien cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me llamaron sin que me diera un interés económico. Recordaba las fiestas en las que no fui invitada, los cumpleaños en los que recibí solo un frío mensaje de texto. Recordaba los días en que estuve enferma y nadie llamó para saber cómo me encontraba. Carolina terminó levantándose de la mesa, molesta. Dijo que entonces mejor se quedaban donde estaban. Que yo podía seguir en mi piso. Que ya veríamos en 10 años quién me daría un vaso de agua. Le respondí con calma. Le dije que este piso, en pleno centro de la ciudad, era un lugar codiciado. Siempre habría quien me ayudara. Yo pensé que serían mis nietos, pero me equivoqué. Les conté que mi sobrina nieta, Lucía, hija de mi hermana Teresa, estaba a punto de comenzar sus estudios de medicina. Que quizás, de vez en cuando, vendría a visitarme. 3 meses después, me enteré por una vecina de que Marcelo y Carolina habían comprado un nuevo piso. Hipoteca a 20 años. No volvieron a llamar. Pasaron 2 años y medio en los que su número solo aparecía en mi pantalla en sueños. Un día, me levanté temprano, me vestí con mi mejor abrigo y fui a la notaría. Redacté mi testamento. En él no mencioné a Marcelo. No mencioné a Carolina. No mencioné a Martina ni a Bruno. Y esa fue apenas la primera decisión que tomé para recuperar lo que quedaba de mí. Después de salir de la notaría, caminé sin rumbo durante horas. El otoño había llegado con su brisa fría y sus hojas secas acumulándose en las veredas. Cada paso me pesaba más que el anterior, como si mis piernas arrastraran todos los años, todas las decepciones que ya no podía ignorar. A mi edad, 80 años recién cumplidos, la soledad se siente distinta. No es solo estar sola. Es sentir que el tiempo que queda ya no tiene los mismos rostros que antes, que los nombres que una vez fueron tu vida ahora son solo recuerdos fríos, ausencias que duelen más que cualquier enfermedad. Cuando regresé a casa, me senté en mi butaca junto a la ventana. Desde allí podía ver el árbol que plantó mi padre cuando yo tenía 5 años.
Ese árbol había resistido tormentas, inviernos brutales, veranos abrasadores. Yo también había resistido. Pero ahora sabía que ya no tenía que hacerlo sola. Que podía elegir cómo pasar mis últimos años. Me había pasado toda la vida pensando en los demás, en Marcelo, en Carolina, en los niños. Había cocinado para ellos, cuidado de sus enfermedades, regalado parte de mi pensión para que pudieran pagar clases, ropa, vacaciones. Y ahora, cuando mi cuerpo ya no era fuerte, cuando mis días se acortaban, me pedían que renunciara también a mi hogar. Ese mismo día, sin contarle a nadie, abrí el viejo armario del dormitorio. En el fondo, bien escondidas, guardaba las carpetas de los papeles del banco. Mi esposo, Armando, había sido un hombre prudente. Aunque siempre habló más de la casa, del piso en el que criamos a nuestro hijo, también había ahorrado en silencio. Cuando él murió, todo el dinero de nuestras cuentas me quedó a mí. No era una fortuna de revistas, pero sí suficiente para vivir tranquila hasta el fin de mis días. Marcelo siempre creyó que lo único que había heredado era la casa. Así se lo dije. Así lo pensó él, que ahora era el propietario legal del piso gracias a la herencia de su padre. Pero el dinero, el verdadero colchón que Armando construyó a lo largo de décadas de trabajo, era mío. Y ahora sabía exactamente qué hacer con él. Pasé varias noches planificando en silencio. Me senté en la mesa de la cocina con mi libreta y un bolígrafo, haciendo cuentas, revisando precios. No tenía sentido seguir en un piso que ya no sentía como propio. Cada rincón ahora me hablaba de lo que había perdido, de quienes me habían dado la espalda. Decidí que buscaría un lugar donde pudiera vivir rodeada de respeto, aunque no fuera en familia. Una residencia de ancianos, pero una buena, de esas donde se cuidan los detalles, donde uno no es un estorbo sino una persona. Al mismo tiempo, tomé una decisión que me llenó de paz. No quería que el dinero que había acumulado Armando terminara en manos de quienes solo veían en mí un estorbo o una carga. Pensé en los niños que de verdad necesitaban ayuda, los que no tenían familia, ni techo, ni comida caliente cada día. Busqué fundaciones honestas, con programas serios, que se dedicaran a cuidar y educar a niños abandonados o sin recursos. Contacté con una de ellas. La directora, una mujer llamada Mariana, me recibió con un respeto que ya había olvidado que existía. Me mostró las instalaciones, los proyectos, los informes financieros. Todo estaba limpio, claro, sin engaños. Me contó sobre los niños que habían sacado adelante, sobre los sueños que habían ayudado a cumplir. Salí de allí con el corazón lleno de una alegría que no sentía desde que Armando y yo éramos jóvenes. Acordé donar casi todo mi dinero a la fundación. Me quedé con lo suficiente para pagar una buena residencia y asegurarme de que no me faltara nada. El resto, cada último céntimo, iría a esos niños que de verdad lo necesitaran. Organicé la mudanza en secreto. Vendí algunos muebles, regalé otros a vecinos que los valoraban. Llevé solo algunas pocas pertenencias a mi nuevo hogar, fotografías, mi máquina de coser, algunos libros, la manta que tejí durante mi primer embarazo. El día que dejé el piso, cerré la puerta con una sensación de alivio. No tristeza, no miedo. Era como si soltara un peso enorme que me había estado aplastando sin que lo notara. Subí al taxi que me llevó a la residencia. Desde la ventanilla, vi por última vez la fachada gris del edificio, las ventanas donde durante años puse luces de Navidad, las macetas que regaba cada mañana. La residencia se llamaba Jardines de Otoño. Un nombre sencillo, sin pretensiones. Me recibieron con sonrisas sinceras. La habitación era pequeña pero luminosa. Tenía una ventana amplia que daba a un jardín interno lleno de árboles y bancos de madera. El personal era amable. Las otras residentes, mujeres en su mayoría, compartían historias de juventud, de hijos que habían crecido y partido, de amores perdidos y reencontrados en los recuerdos. Allí, entre desconocidos que me trataban con una dulzura inesperada, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no era una carga, ya no era un estorbo. Era María Teresa, una mujer con historia, con dignidad intacta. Un mes después, Marcelo apareció en la residencia. Llegó sin avisar, empujando la puerta de entrada con una expresión tensa. Supe al instante que algo había cambiado.
Seguramente había descubierto el dinero que su padre había dejado, el dinero que yo ya había entregado en su mayor parte a la fundación. Lo vi discutir brevemente con la recepcionista. Lo vi buscarme con la mirada, desesperado, nervioso. Me quedé sentada en uno de los bancos del jardín, observándolo desde lejos. Cuando intentó entrar al jardín, la directora le explicó que solo los visitantes autorizados podían acceder, que yo no había autorizado su ingreso. Desde mi banco, bajo la sombra de un árbol de naranjos, lo vi alejarse furioso, sin dignidad, sin el respeto que él mismo había decidido perder. Y no sentí pena. Sentí que, por fin, había hecho lo correcto. Los días en jardines de otoño comenzaron a tomar un ritmo apacible que me reconfortaba. Cada mañana, después de desayunar, caminaba lentamente por los senderos del jardín, disfrutando del aire fresco que llevaba consigo el aroma de los naranjos y las flores de estación. A veces me acompañaba Elena, una mujer de mi edad que había trabajado toda su vida como maestra. Hablábamos de libros, de viajes que soñamos hacer y que nunca hicimos, de los pequeños triunfos que en la juventud pasan desapercibidos pero que ahora, mirando hacia atrás, sabíamos que eran los verdaderos logros. Había tardes en las que nos reuníamos en el salón principal a bordar o leer. Me gustaba esa rutina sencilla. Me gustaba saber que a nadie le interesaba lo que había en mi cuenta bancaria, que nadie me miraba pensando en lo que podía sacar de mí. Solo era María Teresa, una más entre ellos, libre de expectativas ajenas, libre del peso de las obligaciones que me habían marcado durante tantos años. A veces, en el silencio de mi habitación, pensaba en Armando. Me preguntaba qué habría dicho si pudiera verme ahora. Me imaginaba su sonrisa cálida, la forma en que solía poner su mano sobre la mía en los momentos difíciles. Siempre confió en mí. Siempre creyó que haría lo correcto. Pensar en él me daba fuerza. Marcelo no volvió a aparecer en la residencia después de aquella primera visita frustrada. Supe, a través de algunas llamadas de conocidos, que había estallado en furia al descubrir que el dinero no estaba disponible para él. Gritó, insultó, amenazó con abogados. Pero los documentos estaban en regla. La donación era irrevocable. Todo se había hecho bajo mi voluntad y con mi plena capacidad legal. No había nada que pudiera hacer. La noticia corrió rápida entre algunos parientes. Sobrinos lejanos, primos que apenas recordaba, comenzaron a llamarme con súbitos ataques de afecto, queriendo saber cómo estaba, ofreciendo visitas que antes no les habían interesado. No contesté la mayoría de las llamadas. No porque guardara rencor, sino porque entendí, de una vez y para siempre, que en esta etapa de mi vida solo quería cerca a quienes me brindaran cariño sincero. Lucía, mi sobrina nieta, fue la única excepción. Ella sí vino a verme. Ella sí se sentó a mi lado, sin pedir nada, sin esperar nada. Me traía libros de medicina que ella misma estudiaba, me contaba sobre sus prácticas en hospitales, sobre los pacientes que la inspiraban a seguir adelante. Su entusiasmo era como un soplo de aire fresco en mis tardes tranquilas. Un día, mientras paseábamos por el jardín, me tomó de la mano. No dijo nada, no hizo falta. En ese gesto estaba toda la ternura que mi alma necesitaba. Me hizo sentir que no estaba sola, que todavía había raíces en esta vida, pequeños brotes que valían la pena. Mientras tanto, en la residencia, encontré otros pequeños motivos para sonreír. El olor del pan recién horneado en las mañanas. Las charlas interminables sobre viejas películas que veíamos en las noches. Los cumpleaños que celebrábamos con canciones desafinadas y pasteles caseros. Había más vida en esos momentos sencillos que en todas las grandes reuniones familiares a las que me invitaron por compromiso en los últimos años. Cada tanto recibía cartas de la fundación a la que había donado el dinero. Cartas escritas con esmero, contándome sobre los niños que ahora podían estudiar, sobre las nuevas aulas que habían construido, sobre las sonrisas que mi aporte había ayudado a dibujar. Guardaba esas cartas como pequeños tesoros. Cuando el ánimo me flaqueaba, las leía una vez más y recordaba que había hecho lo correcto. No buscaba reconocimiento. No quería monumentos ni placas con mi nombre. Solo quería saber que, de alguna manera, había podido devolver algo de lo que la vida me había dado. No a quienes me dieron la espalda, sino a quienes realmente lo necesitaban. A veces,
Las noches eran más largas que de costumbre. El cuerpo, cansado, me recordaba su fragilidad. Pero el alma, liberada de cargas inútiles, descansaba en paz. No tenía deudas pendientes. No debía explicaciones a nadie. Marcelo, según me contó una vecina en una carta que recibí meses después, había intentado vender su piso para mudarse a un lugar más grande. Las deudas, sin embargo, lo alcanzaron rápido. Sin el dinero que esperaba obtener de mí, sus planes de una vida cómoda se desmoronaron. Carolina, su esposa, había regresado a trabajar a tiempo completo. Martina y Bruno, adolescentes ya, parecían más distantes que nunca de sus padres. Leí esa carta con una serenidad que nunca habría imaginado tener. No era alegría malsana. No era revancha. Era simplemente la constatación de que cada uno recoge lo que siembra. Yo había sembrado amor, dedicación, respeto. Quizás no en todos había dado fruto, pero en mí sí. Y en Lucía, y en los niños que ahora podían soñar con un futuro mejor gracias a aquel dinero. No sentía odio hacia Marcelo. Solo una distancia inmensa, irreversible. Una brecha que no podía ni quería cruzar. Cada mañana, al despertar, me permitía un pequeño ritual. Abría la ventana, respiraba hondo el aire limpio del jardín y agradecía. No por lo que había perdido, sino por lo que aún me quedaba. Mi dignidad. Mi tranquilidad. Mi nombre limpio de reproches. Había dejado atrás el piso grande, los recuerdos empañados, las falsas promesas. Ahora tenía menos, pero era libre. Y en esa libertad encontraba cada día un motivo para seguir viviendo con la frente en alto. El primer invierno en Jardines de Otoño fue particularmente frío. Las mañanas comenzaban cubiertas de niebla y había que abrigarse bien para salir a caminar por el jardín. Aún así, me gustaba salir cada día. El frío en la piel era una señal de que seguía viva, de que todavía formaba parte de este mundo, aunque mi lugar en él hubiera cambiado tanto. Durante esas caminatas, recordaba episodios de mi vida con una claridad que antes no tenía. Era como si mi mente, liberada de preocupaciones innecesarias, quisiera hacer balance, repasar los años con la calma que nunca tuve en el momento en que sucedieron. Me veía a mí misma de joven, con el cabello recogido y las manos siempre ocupadas, cuidando de Marcelo cuando era apenas un bebé, preocupándome por cada fiebre, cada herida, cada mala nota en la escuela. Me veía también con Armando, trabajando juntos para construir un hogar donde nuestro hijo pudiera crecer rodeado de amor y seguridad. Pensaba en cómo el tiempo transforma a las personas, cómo el amor más genuino puede ser olvidado o enterrado bajo capas de egoísmo y conveniencia. No guardaba rencor. Marcelo era quien era, y había hecho sus elecciones. Yo también había hecho las mías. Y, en ese intercambio de caminos, había aprendido que la dignidad no se negocia, que el amor propio es el último refugio cuando todo lo demás falla. Algunas tardes, nos reuníamos en el salón para escuchar música. A veces venía una mujer con un piano portátil y nos tocaba piezas antiguas, boleros, tangos, canciones de cuando éramos jóvenes. Me sorprendía recordar las letras casi enteras, cantar en voz baja mientras otras residentes se animaban a seguir el ritmo con las manos. Esos momentos simples me llenaban de una alegría serena. No necesitaba más. Cada semana recibía una carta de la fundación. Mariana, la directora, se tomó la costumbre de escribirme personalmente, contándome historias de los niños, de los avances en la construcción de un nuevo centro educativo en las afueras de la ciudad. Esas cartas eran como ventanas abiertas a un futuro que, aunque yo no vería en su totalidad, sabía que ayudaría a construir. Había algo profundamente reparador en saber que mi vida no se resumía en el abandono de un hijo ingrato. Mi vida era también esas aulas, esas mochilas llenas de libros, esos pequeños que ahora tenían la oportunidad que muchos les negaban. Armando estaría orgulloso. Lo sabía en el fondo de mi alma. No volví a tener noticias directas de Marcelo. Su silencio era un eco lejano que ya no me dolía. Algunas vecinas me contaban, en cartas esporádicas, que su vida no era fácil. Que Carolina, su esposa, había caído en depresiones intermitentes. Que los niños, ahora casi adultos, apenas pasaban tiempo en casa. Que las deudas se acumulaban,
que el piso viejo que compraron necesitaba reparaciones que no podían costear. Cada palabra de esas cartas confirmaba lo que ya sabía. Que las decisiones egoístas, tarde o temprano, pasan factura. Que las raíces de una familia no se sostienen solo con ladrillos y metros cuadrados, sino con amor sincero, respeto, dedicación. En la residencia, nunca faltaban los pequeños gestos de cariño. Un café caliente servido con una sonrisa. Una manta tejida a mano dejada sobre mis piernas en las tardes frías. Una conversación larga bajo el sol tímido de invierno. Encontraba en esos gestos una ternura que había dejado de buscar en mi propia sangre. Lucía seguía visitándome. Sus visitas eran como un soplo de aire fresco. Me hablaba de sus prácticas en el hospital, de los pacientes que le agradecían con lágrimas en los ojos, de las largas horas de estudio y guardias, pero también de la satisfacción de saber que estaba haciendo algo que importaba. Su pasión por la medicina era auténtica, y verla tan comprometida me recordaba la importancia de vivir con propósito, incluso cuando el cansancio y las dificultades amenazan con hacerte olvidar para qué luchas. A veces, me llevaba libros que ya no usaba y me los dejaba en la mesita junto a la ventana. Otros días, simplemente nos sentábamos a mirar el jardín en silencio, compartiendo ese espacio sin necesidad de palabras. Yo sabía que no me quedaba mucho tiempo. A esa edad, uno no se engaña con promesas de eternidad. Pero también sabía que los días que me quedaban eran míos, completamente míos, y los vivía con la serenidad de quien ya no tiene miedo. Nunca me pregunté si Marcelo volvería a buscarme. No lo esperaba. No lo necesitaba. Si alguna vez venía, encontraría a una mujer en paz consigo misma, no a alguien que suplicara amor o atención. Durante una de esas tardes tranquilas, escribí una carta para ser abierta después de mi muerte. En ella, expliqué mis decisiones. No para justificarme, sino para dejar claro que cada acto de mi vida había sido hecho con conciencia y amor. Que había elegido dar mi legado a quienes más lo necesitaban, no por despecho, sino por convicción. Y que deseaba que, si alguna vez Marcelo encontraba esa carta, entendiera que la verdadera herencia no se mide en bienes materiales, sino en los actos de bondad que dejamos tras nosotros. La guardé en un sobre sencillo, sin adornos, y la entregué a la directora Mariana, pidiéndole que se asegurara de que fuera enviada en su momento. Me sentí ligera después de eso. Como si una última carga hubiera sido soltada. Como si, por fin, nada ni nadie pudiera atarme al dolor del pasado. Los últimos días del invierno trajeron consigo una promesa de renovación. Los cerezos en el jardín comenzaron a hincharse con pequeños brotes rosados. El aire, aunque frío, olía diferente. A vida, a cambio, a esperanza. Y yo, sentada bajo el mismo árbol donde vi alejarse a Marcelo meses atrás, sonreí. No porque todo hubiera salido como soñé cuando era joven, sino porque, a pesar de todo, seguía encontrando motivos para sonreír. No había sido una vida perfecta. Pero era mía. Y en esos momentos, comprendí que eso era suficiente. La primavera llegó despacio, como todo lo importante en la vida. No hubo grandes explosiones de color de un día para otro, ni cambios bruscos. Fue una transformación lenta y silenciosa. Primero una brisa menos cortante en las mañanas, después algunos brotes tímidos en los árboles, hasta que de pronto, casi sin darnos cuenta, el jardín de jardines de otoño se llenó de vida nueva. Mis días transcurrían entre paseos, charlas, lecturas y pequeñas alegrías. Empecé a participar en un taller de escritura que organizaban una vez a la semana. No escribíamos para publicar ni para ser leídos por otros. Escribíamos para nosotros mismos, para dejar salir lo que habíamos guardado demasiado tiempo. Encontré allí una voz que había estado callada durante años. Una voz que ya no pedía permiso ni temía molestar. Escribía sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre los veranos en el campo y los inviernos junto a la estufa de leña. Escribía sobre Armando, sobre el amor sencillo que compartimos. Escribía sobre la maternidad, sobre las ilusiones que uno pone en los hijos, sobre el dolor silencioso de ver cómo esas ilusiones se desmoronan. No buscaba culpas ni excusas. Solo dejaba que las palabras fluyeran, como un río que necesita encontrar su cauce. Cada vez que terminaba un relato, me sentía un poco más liviana,
como si al poner en el papel esas memorias les quitara el peso que durante tanto tiempo cargué sola. Lucía seguía viniendo, fiel como un reloj de sol. Algunas veces traía a su compañero de estudios, un muchacho callado y educado que se presentaba con flores silvestres recogidas en el camino. No era necesario hablar mucho. La juventud se notaba en sus miradas, en su manera de soñar en voz alta, de creer que todo está aún por escribirse. Los observaba y sentía una ternura profunda, un orgullo callado. Ellos, y no otros, eran la verdadera continuación de lo que Armando y yo habíamos sembrado. No compartían mi sangre de manera directa, pero sí mi amor, mi esperanza, mis valores. Durante esos meses, recibí otra carta de la fundación. Mariana me contaba que habían inaugurado un nuevo comedor infantil en un barrio muy pobre. En la carta incluía una foto. Decenas de niños sonreían frente a una mesa llena de platos calientes. La sostuve en mis manos durante un largo rato, dejando que esa imagen impregnara cada rincón de mi memoria. Allí estaba el verdadero legado. No en herencias disputadas, no en bienes materiales ni en firmas legales. Mi legado era esa comida, esas sonrisas, esos niños que, aunque nunca me conocieran, habían recibido un pequeño empujón hacia una vida mejor. Marcelo seguía ausente. Nunca más volvió a intentar contactarme directamente. Supe por terceros que su vida era complicada, que el peso de las decisiones mal tomadas seguía aplastándolo. No sentía satisfacción en saberlo. Tampoco pena. Era, simplemente, una verdad que ya no me tocaba. Había aprendido que la culpa ajena no debía convertirse en mi condena. Cada uno arrastra su propia historia, y yo había elegido no cargar con culpas que no eran mías. En una tarde especialmente luminosa, mientras tejía una bufanda para el invierno que vendría, recordé un pasaje de uno de los libros que leí en el taller de escritura. Decía que la vida no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. Lo entendí de una forma nueva, más profunda. No se trataba de cuánto amor recibimos de quienes criamos, sino de cuánto amor dimos, incluso cuando no fue correspondido. Darlo todo, aún sin garantías. Ese era el verdadero acto de fe. Con el correr de las semanas, me hice amiga de varias residentes. Compartíamos anécdotas, canciones, recetas viejas. Había una complicidad dulce entre nosotras, nacida del conocimiento mutuo de la fragilidad y la resistencia. Nadie necesitaba fingir. No había máscaras en jardines de otoño. Solo mujeres que, pese a todo, seguían apostando a la vida cada mañana. Una de ellas, Carmen, me enseñó a hacer flores de papel. Nos sentábamos juntas, cortábamos pacientemente las hojas de colores y armábamos ramos que después decoraban las salas comunes. Cada flor era una pequeña victoria contra el olvido, una manera de decir aquí estamos, seguimos siendo capaces de crear belleza. En una de esas tardes, sentí por primera vez en mucho tiempo una felicidad serena, sin fisuras. No era la euforia de la juventud, ni la emoción pasajera de un logro. Era una paz honda, como un lago en calma que refleja el cielo sin alterarlo. Sabía que los años que me quedaban serían pocos, pero también sabía que serían plenos. No volví a pensar en lo que había dejado atrás. No era necesario. Había comprendido que uno no puede obligar a nadie a amar, a respetar, a cuidar. Lo único que podemos hacer es vivir de manera que, al final, podamos mirarnos al espejo sin bajar la mirada. Y yo, después de tanto, podía hacerlo. La primavera avanzaba, y con ella, un nuevo capítulo silencioso se abría en mi vida. No uno lleno de grandes eventos, sino de pequeñas certezas. Que la dignidad no se negocia. Que la paz no tiene precio. Que el amor verdadero nunca se malgasta, aunque a veces no regrese de donde esperamos. Y que vivir con el corazón limpio es el único legado que vale la pena dejar. El verano llegó más rápido de lo que esperaba. El calor en jardines de otoño era suave, atenuado por los árboles frondosos y la brisa que corría desde las colinas cercanas. Las tardes se hacían largas, y nos reuníamos bajo el toldo del jardín, bebiendo jugo de frutas o simplemente conversando de todo y de nada. Cada día me sentía más liviana. No en el cuerpo, que inevitablemente acusaba los años, sino en el alma. Como si las cargas de toda una vida hubieran ido cayendo una a una, dejándome solo con lo esencial.
Me había pasado décadas preocupándome, temiendo, esperando. Ahora, solo vivía. Seguía escribiendo en el taller, aunque algunas veces la mano temblaba un poco más de lo normal. No importaba. Lo importante era dejar salir los recuerdos, las emociones, las certezas. Había empezado a escribir sobre la vejez, sobre esta etapa de la vida que nadie nos enseña a transitar. Decía que no es una tragedia como muchos piensan, ni un castigo, sino una oportunidad única para mirarse sin disfraces, para reconciliarse con lo que uno fue, con lo que no pudo ser. Muchos temen a la vejez porque temen quedarse solos. Yo también lo temí. Pero había descubierto que hay soledades mucho más crueles que estar sin compañía. Hay soledades dentro de relaciones vacías, dentro de familias que solo comparten sangre, no amor. Esa era la peor forma de estar sola. Y yo, aquí, rodeada de desconocidos que se habían vuelto parte de mi día a día, estaba mucho menos sola que antes. Un día de julio recibí una visita inesperada. La directora Mariana vino a buscarme después del almuerzo. Me dijo que había alguien preguntando por mí. Pensé que sería Lucía, que a veces venía sin avisar cuando su tiempo libre lo permitía. Pero no era ella. Desde el pasillo lo vi. Marcelo estaba de pie, vestido con ropas informales, las manos en los bolsillos, la mirada esquiva. No había arrogancia en su postura, tampoco rabia. Solo cansancio. Parecía más viejo de lo que recordaba, como si en esos años la vida le hubiera pasado por encima sin piedad. No me acerqué. Me quedé allí, a unos metros, observándolo con una calma que me sorprendió. Él pidió hablar conmigo. Mariana, siempre respetuosa de mis deseos, me miró en silencio, esperando mi decisión. Negué suavemente con la cabeza. No era rencor. No era venganza. Era protección. Sabía que no tenía nada que decirle, nada que explicarle. Sabía que cualquier conversación sería un intento suyo de corregir el pasado con palabras que ya no podían cambiar nada. Marcelo esperó unos minutos. Luego, viendo que no habría encuentro, se marchó. Lo vi alejarse por el sendero de la entrada, encorvado, derrotado. Y sentí compasión, sí, pero también una enorme paz. Había pasado mucho tiempo soñando con una disculpa, con una reparación. Pero la verdad es que no la necesitaba. Mi vida, mis decisiones, no dependían de su remordimiento. Era libre. Libre de esperar algo que no iba a llegar. Libre de cargar culpas que no eran mías. Después de esa tarde, nunca más volvió. Lucía, que venía cada semana, me hablaba de sus planes de futuro. Quería especializarse en pediatría. Quería trabajar en zonas rurales donde los médicos escaseaban. Cada vez que la escuchaba, sentía que el mundo aún tenía esperanza. Que no todo estaba perdido. Pasaban los días, los meses, y yo me sentía cada vez más agradecida. No por lo que me habían hecho, sino por lo que había aprendido a través de todo ello. Aprendí que la generosidad no siempre es correspondida, pero que eso no le quita su valor. Aprendí que uno debe poner límites, incluso a aquellos a quienes amó con toda el alma. Aprendí que el respeto propio es un bien tan valioso que, una vez perdido, cuesta toda una vida recuperarlo. Y yo lo había recuperado. Las cartas de la fundación seguían llegando. Cada proyecto nuevo, cada logro, era un pequeño bálsamo. Me hablaban de nuevos talleres de arte para niños en riesgo, de becas escolares, de tratamientos médicos pagados para quienes no tenían acceso. Todo gracias, en parte, al legado que había dejado. Eso me daba una satisfacción que ninguna herencia material podría haberme dado. Una mañana de agosto, mientras tomábamos té bajo el porche, Carmen me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que había que aprender a ser felices con menos, pero también aprender a exigir lo que merecemos. Que la resignación no es sabiduría. Que saber irse de donde no te quieren también es un acto de amor propio. Sentí que esas palabras eran una síntesis perfecta de mi viaje. Ya no necesitaba grandes celebraciones ni homenajes. Cada día sencillo, cada amanecer visto desde la ventana, cada charla pausada con alguien que no esperaba nada de mí, era un regalo inmenso. El cuerpo, claro, empezaba a fallar más seguido.
El médico venía a verme con frecuencia. Me explicaba con paciencia los cambios normales de la edad. Yo asentía, sin miedo. Había vivido suficiente para saber que el final no era un enemigo, sino simplemente una parte del camino. Una tarde, mientras bordaba junto a Elena y Carmen, me di cuenta de que ya no sentía nostalgia. Recordaba mi casa vieja, los almuerzos familiares, los veranos con Marcelo niño, pero no con dolor. Eran capítulos cerrados. Momentos hermosos que, como todo en la vida, habían tenido su tiempo y su final. No lamentaba haber amado tanto. No lamentaba haber confiado. Solo lamentaba no haberme cuidado mejor a mí misma antes. Pero incluso eso lo aceptaba como parte del aprendizaje. El verano se acercaba a su fin. Las tardes se acortaban poco a poco. El aire empezaba a perder su tibieza. Y yo, sentada en el jardín, veía a los niños del barrio correteando detrás de una pelota que a veces caía en nuestro patio. Sonreía para mí misma. Ellos no sabían quién era yo. No sabían cuánto había dado para que otros niños como ellos tuvieran una oportunidad. Y no importaba. Porque el verdadero amor, el amor que importa, es el que se da sin esperar nada a cambio. Y yo, al fin, había aprendido a vivir así. El otoño regresó una vez más, trayendo consigo esa melancolía dulce que solo se entiende cuando se ha vivido suficiente. Las hojas de los cerezos en el jardín se tiñeron de rojo y de amarillo, y cada ráfaga de viento arrastraba remolinos de colores que se acumulaban en los senderos. Me gustaba sentarme en el banco bajo el viejo naranjo y mirar las hojas caer, una a una, como pequeños actos de despedida. No sentía tristeza. Sentía comprensión. Todo en la vida tiene su tiempo de florecer y su tiempo de caer. Y ninguno de esos momentos es más importante que el otro. Mi cuerpo me pedía más descanso. Caminaba más despacio, me cansaba más rápido. Pero mi mente seguía clara, más lúcida que nunca. Pensaba en todo lo vivido, en todo lo perdido, y sobre todo, en todo lo ganado. Porque, aunque había días en los que la soledad se hacía más pesada, la certeza de haber recuperado mi dignidad me acompañaba como una lámpara encendida en la oscuridad. Lucía continuaba viniendo. A veces traía exámenes para corregir o libros nuevos que encontraba en las librerías de segunda mano. Nos sentábamos juntas, yo tejía o escribía, ella estudiaba en silencio. Era una compañía tranquila, sin exigencias, sin palabras innecesarias. Su presencia era un regalo, uno de esos que no se piden pero que llegan igual, como el sol tibio de otoño que atraviesa los ventanales. A medida que los días se acortaban, comencé a ordenar mis cosas. Sabía que el final no estaba lejos. No porque estuviera enferma, sino porque a cierta edad, uno simplemente lo siente. Hay un cansancio profundo que no se quita durmiendo, una aceptación serena que no asusta. No dejaba que ese conocimiento me entristeciera. Al contrario, me ayudaba a valorar cada pequeño momento. Guardé mis escritos en una caja de cartón. No sabía si alguien los leería algún día. Tal vez se perderían, tal vez alguien los encontraría y los leería por curiosidad. No importaba. Lo importante era que yo los había escrito. Que había dejado en palabras todo lo que alguna vez temí decir. Preparé también una pequeña lista de pertenencias para donar. Ropa, libros, mantas tejidas con amor. Quería que todo tuviera un destino útil. No quería dejar cargas a nadie. Solo recuerdos amables, huellas ligeras. Un día, Mariana vino a mi habitación. Traía noticias de la fundación. Habían inaugurado un pequeño hospital pediátrico en el pueblo donde había nacido Armando. Me mostró fotos. Un edificio modesto pero limpio, con camas ordenadas y paredes pintadas de colores alegres. En la entrada, una pequeña placa decía, por quienes nunca dejan de soñar. No había mi nombre, ni el de Mariana, ni el de ningún donante. Era un homenaje anónimo, como debe ser cuando se da de corazón. Lloré en silencio al ver esas imágenes. No de tristeza. Era una emoción distinta, más pura, como si todas las lágrimas guardadas durante años hubieran encontrado, al fin, una razón justa para brotar. Me sentía en paz. Una tarde de noviembre,
Cuando el frío empezaba a calar los huesos y el cielo se teñía temprano de un gris profundo, Carmen se acercó a mi banco en el jardín. Nos sentamos juntas en silencio, como tantas veces. Después de un rato, me tomó la mano. No necesitamos hablar. Ella sabía, como yo sabía, que el invierno que se acercaba sería, para mí, diferente. Más definitivo. En los días siguientes, recibí menos visitas. Era natural. La vida afuera seguía su curso, los jóvenes corrían detrás de sus sueños, los adultos lidiaban con sus obligaciones. No me dolía. Había aprendido a no medir el amor en cantidad de visitas, sino en la sinceridad de los gestos. Lucía, fiel a su manera de ser, vino el día de mi cumpleaños. Traía un pastel pequeño, hecho por ella misma, y un ramo de flores silvestres. Nos sentamos junto a la ventana, comimos pastel, hablamos de su futuro, de los niños que algún día salvaría como médica. Antes de irse, me abrazó con fuerza. Ese abrazo quedó grabado en mí como uno de los últimos grandes regalos de la vida. Esa noche, al acostarme, pensé en Marcelo por primera vez en mucho tiempo. No con rencor, no con tristeza, sino con una compasión tranquila. Ojalá algún día encontrara su propio camino, su propia paz. Ya no esperaba nada de él. Ya no necesitaba su amor para sentirme completa. Mi vida, con todas sus heridas, sus logros, sus pérdidas, era suficiente. Había amado con todo el corazón. Había caído y me había levantado. Había dado sin medida y aprendido a soltar cuando fue necesario. No tenía miedo. El otoño avanzaba hacia su fin, y yo avanzaba también hacia el mío. Pero no era un final oscuro ni amargo. Era simplemente el siguiente paso en un camino que había decidido recorrer con la frente en alto y el corazón limpio. Había encontrado la libertad. Había encontrado la paz. Había encontrado, por fin, el hogar dentro de mí misma. El invierno llegó sin pedir permiso. La primera mañana que vi escarcha en el césped del jardín supe que el ciclo estaba cerrándose de verdad. Los días eran cortos, el frío se instalaba en los huesos y la luz entraba apenas filtrada a través de las ventanas empañadas. No me entristecía. Cada etapa tenía su razón de ser. El invierno, como la vejez, no era un enemigo, era simplemente otra forma de vida. Una forma más pausada, más silenciosa, pero también más honesta. En jardines de otoño adaptamos nuestras rutinas. Nos reuníamos junto al fuego en las salas comunes, tejíamos, jugábamos a las cartas, leíamos en voz alta. A veces simplemente nos sentábamos juntas, compartiendo un silencio cómodo, un entendimiento profundo que no requería palabras. Mi salud comenzó a deteriorarse con más claridad. Respirar me costaba más, las piernas no respondían como antes. No era nada inesperado. El cuerpo hablaba, y yo lo escuchaba sin pelear. No quería pelear contra la vida, ni contra su final. Quería abrazarlo como se abraza a un amigo al que no se ha visto en mucho tiempo. La directora Mariana, siempre atenta, me propuso mudar mi habitación a una ala más cercana a la enfermería. Acepté sin drama. Sabía que no era una rendición, sino una forma de cuidarme, de aceptar ayuda cuando era necesaria. Durante años había sido fuerte para otros. Ahora era el momento de permitir que otros fueran fuertes para mí. Lucía siguió viniendo, aunque sus estudios y prácticas médicas le exigían cada vez más. Cada visita suya era una bocanada de juventud, de promesa de futuro. Me contaba sobre sus pacientes, sobre los desafíos que enfrentaba, sobre sus sueños. La escuchaba con una mezcla de ternura y admiración. Había logrado lo que muchos no logran nunca, mantenerse fiel a su vocación sin perder la humanidad. Me trajo un día una pequeña planta en una maceta. Una violeta africana de flores moradas intensas. La puse en mi mesita junto a la cama, donde podía verla cada mañana al despertar. Esa pequeña planta se convirtió en un símbolo silencioso de vida persistente, de belleza discreta en medio del invierno. Una tarde de enero, Mariana me trajo otra carta de la fundación. Esta vez era un dibujo hecho por los niños del hospital que ayudamos a construir. Un sol enorme, amarillo, brillaba sobre un edificio pequeño con ventanas llenas de rostros sonrientes. En la esquina,
escrito con letra temblorosa, estaba mi nombre, María Teresa. Sostuve esa carta contra mi pecho durante mucho tiempo. No lloré. No sentí tristeza. Sentí una gratitud inmensa. La vida, con todos sus golpes, había valido la pena. Había momentos, en la soledad de la noche, en los que el dolor físico me arrancaba gemidos que no podía controlar. Pero incluso en esos momentos, encontraba consuelo en saber que no había dejado que la amargura ganara. Que, pese a todo, había elegido el amor. Recordaba a Armando. Lo sentía cerca. No como una aparición fantasiosa, sino como una presencia cálida en lo más hondo de mi ser. Su amor, su respeto, su ternura, seguían viviendo en mí. No era una viuda abandonada, era una mujer que había amado profundamente y que llevaba ese amor como una joya invisible. Recordaba también a Marcelo, pero de una manera distinta. No con reproche, sino con la compasión que se tiene por quienes se pierden a sí mismos en la vida. No me dolía su ausencia. Era como una página pasada, una historia leída que ya no necesitaba volver a revisar. Carmen, mi amiga de las flores de papel, enfermó gravemente en esos días. Fue ingresada en la enfermería y, en cuestión de semanas, se apagó como una vela que ya ha dado toda su luz. Asistí a su pequeño homenaje en la capilla del hogar. Un acto sencillo, lleno de respeto. Pensé que así me gustaría partir a mí también, sin estridencias, sin discursos vacíos, solo con el amor silencioso de quienes de verdad entienden. En los días siguientes, mi mundo se volvió más pequeño. Mis caminatas se limitaron a los pasillos cortos. Pasaba más tiempo en cama, mirando a través de la ventana como el invierno seguía su curso. La violeta africana seguía floreciendo, ajena al frío, obstinada en su belleza humilde. Un día, mientras descansaba con los ojos cerrados, escuché los pasos conocidos de Lucía. Se sentó a mi lado, me tomó la mano. Su mano era joven, firme, cálida. La mía, delgada y frágil, la envolvió con esfuerzo. No hablamos mucho. No hacía falta. Me dijo que había recibido una beca para especializarse en pediatría en un hospital importante. Vi en sus ojos la misma luz que una vez vi en los de Armando cuando me habló por primera vez de querer formar una familia. La luz de quienes aún creen en la bondad del mundo. Le sonreí. Le apreté la mano. Y supe que todo había valido la pena. No había fracasado. Había sembrado amor, y aunque no floreciera siempre donde uno lo espera, siempre florece en algún lado. El invierno avanzaba. Las noches eran cada vez más largas. El cuerpo me pedía cada vez menos esfuerzo, más descanso. Pero la mente seguía llena de recuerdos dulces, de certezas que me arropaban mejor que cualquier manta. Y mientras el viento helado golpeaba suavemente contra los cristales, yo cerraba los ojos y me dejaba mecer por el rumor sereno de una vida bien vivida. Febrero llegó con su brisura tranquila, con su cielo plomizo que parecía no querer despejarse nunca. En jardines de otoño, la vida seguía su curso lento, como un río que ya ha dejado atrás los rápidos y se desliza manso hacia su destino final. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, arropada bajo una manta gruesa, con la violeta africana floreciendo incansablemente sobre la mesita. A veces leía, a veces escribía, pero la mayor parte del tiempo simplemente me quedaba en silencio, dejando que los pensamientos vinieran y se fueran como las ráfagas de viento que golpeaban suavemente los cristales. Mi cuerpo ya no respondía como antes. Cada movimiento era un esfuerzo. Cada día, un pequeño acto de voluntad. Pero no me quejaba. No había tristeza en mí, ni rabia. Había aceptación. La aceptación completa de quien ha vivido, ha amado, ha perdido y ha sabido seguir adelante. Lucía seguía viniendo cuando podía. Siempre con su sonrisa intacta, con su voz cálida. Me traía noticias de sus avances, de sus pequeños triunfos, de los niños que atendía en el hospital. Cada historia suya era una chispa que iluminaba mis días. Saber que ella seguiría luchando por otros me daba una satisfacción que nada podía igualar. Mariana también venía a visitarme a menudo. Me traía cartas de la fundación, fotografías de nuevos proyectos. En una de esas visitas, me mostró una foto que me conmovió profundamente, una sala de juegos llena de niños riendo,
bajo un cartel que decía, Casa María Teresa. No buscaban halagarme. Fue una decisión espontánea de los voluntarios, un gesto nacido de la gratitud sincera. Sostuve esa fotografía con manos temblorosas, sintiendo como una oleada de emoción me recorría el pecho. No podía haber homenaje más puro, más justo. No era una estatua ni un diploma. Era risa de niños, era vida en su forma más hermosa. A veces, en las madrugadas, me despertaba sobresaltada por los dolores. La enfermera de turno venía, me acomodaba mejor las almohadas, me ofrecía una bebida caliente. Siempre había una mano amable, una palabra suave. No me sentía abandonada. Me sentía cuidada, respetada. Algo que había buscado toda mi vida y que ahora, al final, encontraba en los gestos más sencillos. Mi mente volvía con frecuencia a Armando. No como una nostalgia que lastima, sino como una compañía serena. Lo sentía en las risas de los niños de la foto, en la tibieza de las mantas tejidas, en la luz que entraba cada mañana por mi ventana. Su amor seguía aquí, conmigo, silencioso y fiel. También pensaba en Marcelo, pero cada vez menos. Su figura era ahora un recuerdo lejano, como un personaje de una historia que una vez me dolió pero que ya no definía mi vida. No sentía odio. Solo una distancia inevitable, natural, como la que existe entre dos caminos que un día se separan para no volver a encontrarse. A veces veía a las nuevas residentes llegar. Mujeres mayores, asustadas, perdidas. Me recordaban a mí misma cuando llegué, cargando culpas y miedos. Quería decirles que aquí no tenían que cargar nada. Que podían dejar sus tristezas en la puerta y simplemente vivir el tiempo que les quedara en paz. A veces lo lograba con una sonrisa, con un gesto de bienvenida. Una mañana especialmente fría, mientras el cielo comenzaba a clarear, supe que mi cuerpo ya no tenía la misma fuerza. La enfermera me ofreció ayudarme a levantarme, pero preferí quedarme en la cama, mirando cómo la luz muy tenue se filtraba por la ventana. Pensé en la vida como en una colcha tejida a mano. Cada trozo, cada hilo, representaba un momento, una persona, un dolor, una alegría. Algunos trozos estaban gastados, otros seguían brillando. Pero todos, incluso los más rotos, formaban parte del mismo todo. La vida había sido imperfecta, sí. Llena de errores, de pérdidas, de heridas. Pero también había estado llena de amor, de entrega, de coraje. No había vivido en vano. Un par de días después, sentí que mis fuerzas mermaban de verdad. Mariana vino a verme. Me habló en voz baja, me ofreció tranquilidad, compañía. Me dijo que, si quería, podía recibir la visita de un sacerdote, un voluntario o quien yo quisiera. Les sonreí. No necesitaba intermediarios para despedirme de la vida. Ya había hablado suficiente con quien tenía que hablar. No necesitaba más que este silencio cálido que me arropaba. Lucía llegó esa tarde, avisada por Mariana. Se sentó junto a mi cama. Me tomó la mano. Me habló de los niños, de sus sueños, de la beca que había conseguido. Yo la miraba, admirando la fuerza que irradiaba. Era joven, pero su alma era vieja y sabia. Me sentí inmensamente orgullosa de ella. Antes de irse, dejó un pequeño paquete en mi mesita. Era un cuaderno de tapas duras, encuadernado a mano, donde había copiado algunas de mis historias del taller. Las historias que yo había escrito sin pensar que alguien las leería. Ahora estaban allí, preservadas, como testimonio de que yo había estado en este mundo, que había amado, que había vivido. Sostuve ese cuaderno contra mi pecho. Cerré los ojos. Y sonreí. Había vivido. Había amado. Había dejado algo bueno atrás. El invierno avanzaba, implacable. Pero yo no tenía miedo. La vida había sido un viaje largo y accidentado, pero también hermoso. Y estaba lista para seguir adelante, donde sea que me llevara el siguiente paso. La última semana de febrero se desdobló como una lenta despedida. Cada amanecer era más tenue, como si la misma naturaleza comprendiera que debía ser suave conmigo.
Los días en jardines de otoño se tornaron aún más silenciosos, y yo, desde mi cama, sentía que el mundo giraba en otra frecuencia, más lenta, más compasiva. Las enfermeras venían con frecuencia a verme, siempre respetuosas, siempre dulces. Me hablaban de pequeñas cosas, el menú del día, las flores que comenzaban a asomar en el jardín pese al frío persistente, la llegada de nuevos residentes. Cada palabra era un lazo fino que me mantenía unida a la vida. Pero sabía que esos lazos eran ahora como hilos de humo. No me aferraba. Aceptaba. Pasaba mucho tiempo recordando. No en forma de nostalgias dolorosas, sino como si repasara un álbum de fotos invisible. Imágenes de mi infancia, la risa de mis padres, los primeros días junto a Armando, las tardes de juegos con Marcelo cuando era solo un niño de ojos grandes y curiosos. Cada recuerdo era una caricia, no una herida. Lucía venía casi a diario ahora, cuando sus turnos se lo permitían. Se sentaba a mi lado, me leía en voz alta fragmentos de mis propias historias. A veces cerraba los ojos y solo escuchaba su voz, dejando que esas palabras, que una vez brotaron de mí, ahora me acompañaran en este tramo final. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un gris profundo, sentí que el cansancio era distinto. No era simplemente físico. Era un cansancio del alma, una sensación de haber terminado la jornada, de haber dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Mariana vino a verme esa noche. Me acomodó las almohadas, me cubrió con una manta más pesada, y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Le sonreí con un hilo de voz. Sabía que me entendía sin necesidad de explicaciones. Afuera, el viento sacudía las ramas de los cerezos desnudos. Adentro, todo era calma. Carmen me había dejado, hacía ya semanas, su última flor de papel. Una pequeña rosa hecha con esmero, colocada en un frasco de vidrio que ahora estaba en mi mesita junto a la violeta africana. Era un símbolo silencioso de amistad, de permanencia más allá de la presencia física. Esa noche, no dormí enseguida. Me quedé despierta, sintiendo cada latido de mi corazón, cada pequeño gesto de mi cuerpo aún luchando por permanecer. No había miedo. Solo una inmensa gratitud. Agradecí mentalmente cada rostro que me había sonreído, cada mano que me había sostenido, cada palabra de aliento que me había rescatado de la tristeza. Agradecí incluso las pérdidas, las traiciones, las ausencias, porque me habían enseñado a no depender de la validación ajena para existir. Agradecí a Armando, por su amor que nunca se apagó. Agradecí a Lucía, por su lealtad nacida del corazón y no de la obligación. Agradecí a los niños de la fundación, que sin saberlo, me habían dado un motivo para seguir creyendo en la bondad del ser humano. Pensé en Marcelo, brevemente, como quien recuerda una estación del año que fue hermosa y luego inhóspita. No con rabia, no con tristeza. Solo con la serenidad de saber que había hecho todo lo que estaba en mi mano. El resto no dependía de mí. Cerré los ojos. No deseaba nada más. No esperaba milagros. No soñaba con revanchas ni reconciliaciones. Estaba en paz. La noche avanzó lenta, silenciosa. Oía, a lo lejos, las pisadas suaves del personal de noche, el susurro de puertas que se abrían y cerraban. Era como el murmullo de un río corriendo en la oscuridad, llevando todo hacia su destino final. En algún momento, sentí una presencia a mi lado. Lucía, sentada en una silla junto a mi cama, me tomaba la mano. No abrió los labios para decir nada. No hacía falta. Todo estaba dicho. Todo estaba sentido. Todo estaba perdonado. La vida había sido imperfecta, sí. Llena de pérdidas y de errores. Pero también había sido rica, generosa, luminosa en sus momentos más humildes. No tenía pendientes. No tenía culpas. No tenía miedos. Era solo yo, María Teresa, lista para descansar. Y así, entre el murmullo del viento y el calor de una mano amiga, me dejé ir, como una hoja que suelta la rama cuando sabe que su viaje ha terminado. La mañana siguiente amaneció distinta en Jardines de Otoño. El cielo estaba despejado, un azul pálido que parecía lavado por la lluvia de la noche anterior. El aire frío, pero limpio, entraba suavemente por las rendijas de las ventanas.
Todo parecía en calma, como si el mundo supiera que una historia había llegado a su fin. Fui la primera en saberlo, aunque ya lo había presentido la noche anterior. Sentí como mi corazón, cansado pero sereno, dio su último latido. No hubo dolor, no hubo lucha. Solo una sensación de alivio profundo, como quien regresa finalmente a casa después de un viaje largo y difícil. Mariana fue la que entró primero en la habitación. Se acercó en silencio, comprobó mi pulso, y luego se quedó de pie junto a la cama, en respetuosa quietud. No dijo nada. No lloró. Solo se inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce un paso importante, un tránsito inevitable. Más tarde, llegó Lucía. Venía corriendo, con el cabello revuelto, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Se detuvo al verme, ya en paz, y sus hombros temblaron levemente. Se acercó, tomó mi mano ya fría entre las suyas, y se la llevó a la mejilla. Se sentó a mi lado durante horas, hablándome en voz baja, contándome de su vida, de sus sueños, de su gratitud. En Jardines de Otoño organizaron una pequeña ceremonia, sencilla y luminosa, como yo habría querido. No hubo discursos grandilocuentes, ni llantos teatrales. Solo palabras honestas de quienes compartieron conmigo el último tramo de mi vida. Relataron anécdotas pequeñas, momentos de ternura, gestos de generosidad. Lucía tomó la palabra en un momento. Habló de mí como se habla de los árboles antiguos, de su fuerza silenciosa, de su sombra protectora, de su presencia que permanece aun cuando ya no se ve. Los niños de la fundación enviaron una carta colectiva. No podían venir, pero escribieron entre todos un mensaje lleno de dibujos, de colores, de agradecimientos. Algunos dibujaron corazones, otros casas con jardines, otros soles enormes que ocupaban toda la hoja. La carta fue leída en voz alta. Cada palabra era una semilla plantada en la memoria de quienes escuchaban. Después de la ceremonia, Mariana y el personal de la residencia plantaron un pequeño árbol en el jardín. Un ciruelo joven, justo al lado del banco donde solía sentarme cada mañana. Colocaron una placa pequeña, discreta, que decía simplemente: aquí floreció una vida. No mi nombre. No fechas. Solo esa frase sencilla que capturaba toda una existencia. Lucía se acercó al árbol, dejó al pie la violeta africana que yo había cuidado hasta el final. Las flores moradas contrastaban con el verde nuevo de las hojas jóvenes. Era un gesto silencioso, pero lleno de amor. Mi habitación fue vaciada días después. Mariana, con respeto, guardó mis pocas pertenencias, el cuaderno encuadernado por Lucía, las flores de papel de Carmen, la foto de los niños de la fundación. Todo fue entregado a Lucía, tal como lo había pedido. La casa María Teresa siguió funcionando. Cada niño que entraba por esa puerta encontraba un lugar seguro, un refugio, una oportunidad para soñar con algo más grande que sus circunstancias. La vida seguía su curso. Las estaciones cambiarían de nuevo. El jardín se llenaría de flores en primavera, se cubriría de hojas en otoño, soportaría nevadas ligeras en invierno. Y en algún rincón de todo eso, yo seguiría estando. No en un retrato, no en un nombre escrito en piedra, sino en cada gesto de bondad, en cada mano que se tendiera para ayudar a otro. Marcelo supo de mi partida semanas después. Llegó a la residencia preguntando si podía recoger algo, si había alguna herencia pendiente. Mariana le explicó con calma que todo estaba en orden, que no había bienes que reclamar, que mi voluntad había sido respetada hasta el último detalle. Se marchó en silencio, sin hacer escándalo. No era rabia lo que lo acompañaba esta vez. Era un vacío más grande, uno que ni el dinero ni el tiempo podrían llenar. Nunca más volvió. Lucía, en cambio, volvió cada tanto. Se sentaba bajo el ciruelo joven, leía en voz alta algún libro o simplemente dejaba que el viento llevara sus palabras hacia donde yo estuviera. No lloraba cuando venía. Sonreía. Porque sabía, como yo supe en mi último aliento, que la vida no se mide por las cosas que acumulamos, ni siquiera por los errores que cometemos, sino por el amor que dejamos sembrado. Y yo, María Teresa, había sembrado amor suficiente para no temerle a ningún invierno. El ciruelo creció despacio, firme, alimentado por la tierra generosa de Jardines de Otoño. En primavera,
Fue uno de los primeros en florecer. Pequeñas flores blancas cubrieron sus ramas como una promesa cumplida. Desde la ventana de la residencia, muchos lo miraban y sonreían, aunque no todos conocieran su historia. No hacía falta. Algunas presencias no necesitan ser explicadas para sentirse. Lucía venía a menudo. Traía libros nuevos, cartas de niños que seguían escribiendo desde la casa María Teresa, pequeños recuerdos que dejaba al pie del árbol. No eran ofrendas, no eran despedidas. Eran actos de amor sencillo, de continuidad, de respeto por una vida que había encontrado su plenitud en los últimos años, no en el esplendor de la juventud. Las estaciones siguieron su curso. El jardín se pintaba de colores cada primavera, se cubría de hojas doradas cada otoño, soportaba con dignidad el peso silencioso del invierno. Y en medio de todo eso, el pequeño ciruelo, quieto pero vivo, recordaba a quienes pasaban por allí que hay vidas que florecen incluso después de haberse ido. La fundación creció también. Con el tiempo, abrieron más centros, becaron a más niños, construyeron más aulas. Mariana me recordó siempre en cada proyecto. No como un nombre para figurar en listas o placas, sino como un impulso silencioso, como la raíz de algo que debía seguir dando frutos. Los niños que un día se beneficiaron de ese primer gesto crecieron. Algunos se convirtieron en maestros, otros en médicos, en carpinteros, en cocineros. Lo que todos tenían en común era que llevaban en sus vidas la oportunidad de haber sido vistos, escuchados, valorados. Lucía terminó sus estudios. Se convirtió en una médica respetada, conocida no solo por su competencia sino por su compasión. Cada niño que atendía llevaba, de algún modo, una chispa de esa cadena de amor que comenzó mucho tiempo atrás, en decisiones silenciosas, en gestos pequeños que fueron sembrados uno tras otro. A veces, en las tardes tibias, ella regresaba a Jardines de Otoño. Se sentaba bajo el ciruelo y dejaba pasar las horas leyendo o simplemente pensando. No lloraba. Sonreía. Porque sabía que no todo termina con la ausencia. Que el amor verdadero no se apaga. Que las vidas vividas con dignidad se multiplican en otros, más allá de los años, más allá del olvido. Marcelo, por su parte, siguió su vida. Cambió de casa varias veces, enfrentó deudas, perdió trabajos, ganó otros. No quedó en la calle, no cayó en desgracia, pero tampoco encontró la paz que buscaba desesperadamente en cosas materiales. Supo, en sus noches más oscuras, que hubo un momento en el que pudo haber elegido de otra manera. Pero eligió mal. Y algunas elecciones no tienen retorno. Nunca volvió a Jardines de Otoño. Nunca visitó el pequeño ciruelo. Nunca preguntó por las cartas de los niños ni quiso saber más de la fundación. Eligió olvidar. Y en su olvido, eligió también apartarse del legado que pudo haber compartido. Pero la vida no espera a quienes se quedan atascados en su propio resentimiento. La vida sigue. Y en cada flor que brotaba en aquel ciruelo, en cada niño que encontraba refugio en una nueva casa María Teresa, en cada gesto sencillo de bondad que Lucía multiplicaba en su trabajo diario, yo seguía viva. No, en nombre. No, en estatua. No, en posesiones. Sino en la única forma en que la vida realmente importa, en el bien que dejamos sembrado. María Teresa no fue famosa. No fue rica. No fue recordada con grandes discursos ni aniversarios. Pero fue amada en actos pequeños y verdaderos. Fue respetada por aquellos que entendieron su valor más allá de lo que podía ofrecerles. Fue libre al final de su vida. Y en esa libertad, dejó una herencia más grande que cualquier fortuna. La herencia de saber que, a pesar del dolor, a pesar de las traiciones, a pesar de las ausencias, el amor, cuando es dado de verdad, nunca se pierde. Florece. Silencioso. Persistente. Eterno.